Como os hemos dicho antes, con nosotros está Aurelio Martín, es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón y portavoz de esa fuerza política en el consistorio gijonés. Muy buenas noches, señor Martín, bienvenido a La Lupa. Buenas noches. Quería empezar preguntándole por algo que es de estos últimos días, que es la cuestión que iba a plantear la izquierda en conjunto, luego no fue así, sobre un IBI diferenciado, a partir de 1 millón de euros un tipo de IBI, antes los bienes por debajo de 1 millón de euros el IBI como hasta ahora. ¿Cómo era la propuesta? ¿Usted la veía bien? ¿Le veía futuro a esa propuesta? Sí, la veía bien y con futuro. Es más, es una propuesta que se está haciendo en otras ciudades de España, le diría incluso que de diferente signo, ¿no? Por ejemplo, se está aplicando en Barcelona, no por Ada Colau, por un alcalde socialista, se está aplicando en Sevilla, se está aplicando en Madrid, en Ciudad Real, más cerca en Oviedo, y por ejemplo, gobiernos de otro color en Málaga, que es un gobierno del Partido Popular, ¿no? De eso usted cuenta que el tema del IBI diferenciado se regula a partir de 2002, ¿no? La ley que regula las haciendas locales sufre un cambio en el 2002 e introduce el elemento del IBI diferenciado. Y sin que estuviera escrito en ningún sitio, el IBI diferenciado introduce un cambio que de alguna manera pretendía compensar, que se elimina también en ese año, el impuesto a actividades económicas. ¿Sabe usted que que solo pagan impuesto a actividades económicas aquellas empresas que facturan más de 1 millón? Bien, ese gobierno, el gobierno del PP, a veces quien hace la ley también hace un poco la trampa o cómo escaparse a esa situación, introduce el tema del IBI diferenciado. Es decir, es un tema y una cuestión que ha introducido un gobierno del PP en una reforma de la ley reguladora de las haciendas locales, ¿no? Por lo tanto, no hay nada de novedad y lo que pretendemos aplicar es lo que se aplica en otras ciudades de España. Y si usted me dijera por qué, porque sé que hay una tentación social, los gastos, ¿no? Mire, nosotros hemos comprobado que entre el 2015 y el 2016 los gastos corrientes de Gijón, en el presupuesto de Gijón, disminuyeron el 7% en 2 años, ¿no? Disminuyeron 15 millones de euros los ingresos corrientes y que al mismo tiempo el gasto corriente aumentó 5 millones de euros. Entre el 15 y el 16 no había renta social. Por lo tanto, estamos en una situación de caída de los ingresos corrientes y estamos en una situación de aumento del gasto corriente que evidentemente quien tenga la más mínima responsabilidad y no pretenda gobernar solo para este año o el que viene, tiene que de una u otra manera acometerlo con seriedad. Parecería razonable que además una de las caídas se ha producido precisamente en el IBI residencial, parecería razonable que eso de una u otra manera se compensara con los IBIs diferenciados que ustedes saben pues, que pueden afectar pues, al puerto, a los grandes hoteles, a los grandes parkings o a los grandes centros comerciales, ¿no? Esa es un poco la filosofía, no es ninguna otra, ¿no? Bien, lo acaba usted de comentar bien, de hacer pedagogía sobre esto, pero quería decir casos concretos aquí. Bueno, los ponía el comercio ayer, el comercio de ayer venían. Al final, las instalaciones comerciales y los hoteles pasaban, por ejemplo, de pagar hasta ahora 10.000, 15.000, 12.000 euros a pagar 50.000, 55.000, 60.000, es decir, de golpe una subida por 5, que es una subida fuerte. Sí, mira, en algún caso, y aquí se podría haber visto también, plantean que las subidas en ningún caso puedan ser superiores al 25%. Hay municipios que lo han hecho así. O sea, se puede plantear una subida, pero esa subida tendría que ser graduada a lo largo de los años, de forma que ningún ejercicio superara el 25%, ¿no? Bueno, aquí en la izquierda nos hemos encontrado también una dificultad. Quien tiene más capacidad de conocer los datos y la estadística, evidentemente, porque es quien tiene la maquinaria de Hacienda, es el propio gobierno, ¿no? Es quien tiene el acceso a todos los datos. Desde la oposición eso no lo tenemos, ¿no? Yo creo que el gobierno, y no será porque no se lo dijo, en eso tendría que haber colaborado más para buscar una propuesta también, bueno, probablemente más equilibrada y si evitando algunas casuísticas, pues que probablemente haya que evitar, ¿no? O sea, usted cuando vio los datos de esas instalaciones le llamó la atención, que era más subida de la que pensaba. Bueno, sí. O algún ejemplo concreto, ¿no? Alguien me decía, hombre, es que va a afectar a los cines que hay en una gran superficie de la calzada. Bueno, bien. Y es verdad que los cines están en una situación delicada. Bien, bueno, vale, pues esas cuestiones en concreto y específicamente habría que verlas y sobre todo habría que ajustarlas. Y habría que ajustarlas, no se puede hacer de otra manera, con la colaboración de los funcionarios y de quien tiene los datos reales, ¿no? Al principio era una propuesta de Izquierda Unida, de Decisión si puede, y de PSOE, y luego el PSOE se desenganchó, se desentendió.
Sí, eso es cierto. Incluso no mantuvo su propia propuesta, que era un IBI diferenciado sobre una base más corta, ¿no? Del 0,59, si no me falla la memoria, ¿no? Bien, eso habría que preguntarse un poco al PSOE, ¿no? Yo podría decir que quizá los aires de cambio todavía no han llegado a Gijón, pero, en fin, en Oviedo, ciudad que está a 28 kilómetros, es evidente que esta propuesta se aplica con un alcalde socialista. ¿Y le sorprendió ese cambio del PSOE? Sí, me sorprendió. Yo creo que nuestra propuesta siempre la vieron como excesiva, a pesar de que la nuestra es la que se aplica en algunas ciudades, evidentemente, pero me sorprendió sobre todo la actitud de que retiraran la suya, que era muchísimo más moderada y con unos niveles de recaudación muchísimo más moderados. Y un poco da la sensación de que la izquierda fracasa cuando intenta hacer algo en conjunto. Sí, da esa sensación, pero eso no es una sensación nueva. Yo creo que, evidentemente, en Gijón hay un fracaso de la izquierda desde el minuto 1 de esta legislatura, ¿no? Desde que, habiendo una mayoría clara en la ciudad, la izquierda no se ha puesto de acuerdo, ¿no? Y eso, evidentemente, es responsabilidad nuestra y no de los demás, ¿no? Eso es muy obvio, ¿no? Yo creo que la situación de la izquierda en Gijón no es para tirar voladores, todo lo contrario, es para que tengamos una reflexión muy autocrítica de nuestro papel, ¿no? Bueno, quería preguntarle también sobre el plan de urbanismo que hubo su aprobación inicial el mes pasado, en septiembre, el 20 o por ahí, 20 de septiembre o 21 de septiembre. Ustedes declararon, y con Podemos, que el Plan General de Ordenación, tal como quedaba una vez que se contestó a las alegaciones, era un ejemplo que nos daba el mestizaje y la pluralidad. ¿Qué querían decir con lo del mestizaje y la pluralidad? Sí, esa fue una frase mía en una rueda de prensa y después lo usé también en el pleno, ¿no? Con mestizaje estoy diciendo que incorpora, que probablemente no es un plan de nadie, que probablemente el que no sea un plan de cada uno de nosotros lo hace más un plan de todos y que eso probablemente lo hace un éxito en sí mismo, ¿no? Y creo que responde a ese mestizaje político y plural que hay en el Ayuntamiento de Gijón, pero más allá de eso creo que corresponde al propio mestizaje de la ciudad, ¿no? Es decir, creo que es un plan que nadie considerará suyo, pero en el que probablemente todos en algunas partes del plan se podrán ver identificados, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debe ser un plan general o lo que debe ser cualquier proyecto de ciudad, ¿no? ¿Y no conserva, digamos, ciertas señas ideológicas de izquierda? ¿Están ahí marcadas? Sí, claramente. Evidentemente. A veces la sensación que preocupaba más a las fuerzas de izquierda que apareciera la huella de izquierda que las medidas o que el plan en conjunto. No, porque las huellas de la izquierda, por ejemplo, yo le dije muy rápido, evidentemente, porque, por ejemplo, retirar las fichas de Juliana, que quedaran, el PSOE jugó mucho con el elemento de que esas zonas podían dejar de ser industriales de un momento a otro, son elementos muy identificativos para la izquierda, para el ámbito sindical, y nosotros dijimos que no hay ninguna gana de empujar a nadie fuera. Y que las empresas que están ahí van a seguir estando ahí, se retiraron las fichas y quedó con vocación claramente industrial. Yo creo que nada ponía en cuestión su vocación industrial, pero para despejar cualquier duda o cualquier manipulación, si me permite entre comillas, de ese asunto, ¿no? Pero yo creo que después, yo creo que no solo tiene que ver con la izquierda en algunas cosas, pero tiene que ver con un plan del siglo XXI en otras, ¿no? Es decir, los planes generales tienen que tener sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. Yo creo que este tiene sostenibilidad económica en muchas fases, y yo creo que tiene sostenibilidad ambiental porque no apuesta por una ciudad dispersa. Y en ese sentido hemos limitado el crecimiento rural. Hemos introducido medidas que limitan la dispersión y el crecimiento en la zona rural, ¿no? Porque eso tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, pero no nos equivoquemos, eso tiene que ver con la sostenibilidad de los servicios públicos, que en cualquier ciudad dispersa, usted como bien sabrá, es muy difícil mantener unos servicios de agua, de alcantarillado, de recogida de basuras en ciudades enormemente dispersas, ¿no? Hemos apostado claramente por los corredores ambientales. En un primer momento, en la firma inicial, ya Izquierda Unida, en un acuerdo, en este caso con Foro, logró introducir un acuerdo, viene recogido, por el cual se van a destinar 200 millones de euros a la rehabilitación de fachadas y barrios degradados. Eso es una apuesta social, pero no nos equivoquemos, es económica. Sí, viene la normativa. Pero no se está viendo, ¿no? Eso 20 millones cada año tocaría. Es verdad que es verdad que el objetivo, es una media de 20 millones al año. Es verdad que el objetivo entra en vigor con el propio plan. Es verdad. O sea, hasta entonces no. Hasta entonces no. Este año probablemente, me decía Fernando Couto, el concejal en la materia, que probablemente se llegue a 14, 15,
Bueno, con un pequeño truco que son las aportaciones del Principado, ¿no? Dice, oiga, mira, yo voy a poner esto en el presupuesto, voy a incorporar remanentes en cuanto tenga remanentes del año pasado, y después si sumo las ayudas de las otras administraciones, pues nos vamos a meter probablemente una horquilla que esté entre 13 y 15 millones de euros destinados a la rehabilitación, ¿no? Y no solo es una cuestión social la rehabilitación, es una cuestión que genera empleo y mucho. Genera más empleo, y quien está en el mundo de la construcción lo sabe, la rehabilitación que la propia edificación de vivienda. Por lo tanto, es un poco también recuperar un sector económico, ¿no? Bueno, quería entrar en algunas de estas cosas. Vamos a ver, yo siempre lo vi así. La cuestión de Naval Gijón es un poco mantener el santuario del naval, el santuario de... es una cuestión casi, no voy a decir religiosa, bueno, sí, religiosa, parece. Ese suelo va a ser muy difícil venderlo como industrial. Era mucho más fácil venderlo como de servicios, porque digamos que lo pide la vista. El cosido de la ciudad pide que en esa zona ya no haya industrias. Va a haber servicios. Va a haber servicios ligados a actividad productiva. Bueno, aquí como estamos hablando de industria, yo pediría que nos fijáramos más que en Juliana, en el parque tecnológico de la Laboral. Sí. Esa debería ser la imagen, ¿eh? Cuando estamos hablando de industria, estamos hablando fundamentalmente de una industria... Pero van a ir allí, no aquí. Tecnológica, de oficinas. Estamos planteando que algunas que tengan relación con el ámbito marítimo vayan allí, ¿no? Y con la universidad y con el desarrollo de los estudios que tienen relación a las sinergias del mar. Todas las ciudades, y Gijón algo también lo hemos ido, pero todas las ciudades marítimas, su economía ha estado ligado al desarrollo precisamente de ser ciudades ligadas al mar, ¿no? Creemos que en Gijón eso lo hemos desarrollado poco, pero fíjese usted, el propio gobierno decía que esto comentado con la FAD y con la universidad les parecía muy bien, que se va a desarrollar todo, que no se va a desarrollar todo. Bien, es verdad, eso puede ser una incógnita, ¿no? Pero que yo creo que es una iniciativa que se puede desarrollar y que puede dar juego, estoy convencido. No sé, uno tiene la sensación, claro, que ahí, como en la Camocha, determinada industria, me parece de un dirigismo realmente tan bien intencionado como inútil. O sea, encima vamos a restringir, no tiene que ser contenido marítimo, es que no va así la vida. ¿Y por qué la gente que tiene que comprar ese terreno... ¿No cree usted que Gijón tiene muchísimas zonas para desarrollo de su suelo residencial? Al lado de esa tenemos un solarón que es imprescindible para desarrollar la estación y el plan de vías, y no somos capaces de vender suelo. ¿Por qué creemos que podemos vender...? Pues ya está difícil para suelo residencial, no le digo nada para industrial, pero lo decía por simple cosido de la ciudad, que es natural, no es que tenga prisa de que haya casas. Pero, bueno, otra cuestión más, la Playa Verde, también la veo como un gesto, bueno, también de rasgo ideológico, en esa zona que hay bastante playa, como para poner una playa verde detrás. Pero encima, además, ustedes, y aquí entra el gobierno municipal también, logran el toque de izquierdas de que va a haber que expropiar a alguien, lo cual ya le da, pues digamos, un producto especialmente agradable políticamente. A unos señores que tienen un negocio, si los expropiamos y si los situamos más atrás y eso lo ganamos para el pueblo, yo creo que es un... No es la vocación. Primero, yo he de reconocer, porque en estas cosas me gusta ser sincero y claro, no porque no me guste la idea, que es una idea originaria de Si Son Si Puede, que nosotros hemos defendido, igual que ellos han defendido otras nuestras, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que es un entorno de esparcimiento. Yo creo que es muy importante tener un entorno protegido en el entorno marítimo. Yo creo que eso es un plus para las ciudades. Yo creo que es un plus incluso turístico, no solo de esparcimiento de los que vivimos en la ciudad. Y es verdad que en ese concepto de playa verde y de zona de esparcimiento, bueno, pues si me permite, entre comillas, hay un pegote en el medio. Un pegote urbanístico. Toda esa zona es un pegote. Yo diría que toda esa zona es un desastre. Si me permite la expresión, una cafrada urbanística propia de otras épocas, de hace algunos... Pues es del año 88-89. Ya. Al gobierno de izquierdas... Pues si se descuida su partido apoyando todo eso, pues también. Probablemente, no lo sé si era de ahí o de más tarde, no lo sé. No lo sé, pero probablemente en aquellas épocas que la inexperiencia y otras cosas hacía que se valorara menos las cuestiones medioambientales. Yo creo que esa zona tiene que ser un atractivo medioambiental y de todo tipo para los que vivimos en Gijón y para los que vienen a visitarnos. Y es verdad que eso es un pegote pero mire, yo se lo voy a decir claramente, yo no soy partidario de ninguna expropiación. Yo soy partidario de un acuerdo, no soy partidario de una expropiación que le valga dinero al ayuntamiento. El ayuntamiento tiene terrenos poco detrás de esa finca, como usted sabe, que seguirían siendo primera línea de playa. Sí, pero ya atrás. Pero más atrás, eso es evidente, y a partir de ahí, bueno, pues si es posible un acuerdo con los vecinos, bien, y si no, pues quedará la cosa como está. Pero no soy partidario de expropiaciones que le signifiquen incluso
financieramente desenvolver al ayuntamiento dinero contante y sonante, líquido. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Yo creo que hay que aprovechar los terrenos que tiene atrás el ayuntamiento debe desarrollar esa finca que es propia, pero esto lo que no puede tener es un coste añadido para las arcas municipales. Otra cuestión, ustedes compaginan mucho, bueno, y de alguna forma yo alguna vez lo he escrito, ustedes en general, como fuerza política Izquierda Unida, siempre usan dos piezas, rojo y verde, o la chaqueta es verde, el pantalón es rojo, o sea, juegan con dos cosas, que está ahí voto progresista, el que ustedes buscan, pero que hay una contradicción, digamos, en sí misma, hay una contradicción al margen del interés de uno. Compromiso industrial el plan y a la vez compromiso medioambiental. Bueno, es un poco difícil, ¿no?, las dos cosas a la vez. No, yo creo que de Izquierda Unida desde hace muchos años intenta lograr esa síntesis, porque como fuerza política tenemos que lograrlo. Nosotros no somos una fuerza política que represente solo a los trabajadores, pretendemos representar también al que tiene un comercio, al que tiene una pequeña empresa, pretendemos ser una fuerza política para la mayoría de la ciudad desde una perspectiva de izquierdas. Y en ese sentido, evidentemente, tenemos que incorporar el compromiso medioambiental. Hemos dejado de ser una fuerza solo y exclusivamente productiva o produccionista, que podría creerse hace unas décadas que era así, que era una fuerza política, por ejemplo, y usted lo sabe muy bien, ligada al sindicalismo y a un sindicato en concreto, a ser una fuerza política que pretendemos tener una base social y cultural mucho más amplia, y donde el tema medioambiental es un tema fundamental y una señal de identidad. Mira, le pongo un ejemplo. Ustedes van a ser más exigentes en autorizaciones ambientales integrales. Creen que quieren serlo. Bueno, y lo veo, por una parte tiene una lógica. Bueno, eso va en contra de las industrias, quieran o no, porque es ser más exigente con maneras de instalarse de las industrias, con requisitos medioambientales que son buenos para la sociedad, pero costes para las empresas. Hay que verlo así. Plantéeselo usted de otra manera. Nosotros lo que planteamos es que las industrias cumplan la normativa de la Comisión Europea. Es decir, si estamos planteando que se revisen las autorizaciones ambientales, no es por casualidad, porque la Comisión Europea obliga a ello. Es más, si Gijón tiene un plan del aire y Avilés tiene un plan del aire, es porque incumplía los parámetros medioambientales de la Comisión Europea, que obliga a los Estados miembros a hacer planes del aire para corregir esos parámetros. Por lo tanto, lo que le estamos pidiendo no es ni más ni menos que todo el mundo cumpla la legislación. Creemos que eso es bueno para la industria y creemos que eso es bueno para los ciudadanos. No creemos en una industria situada al margen de la legislación y en una industria que campa por sus anchas como si estuviéramos en un país bananero, ¿no? Estamos en la Unión Europea, tenemos que tener una legislación uniforme, tenemos que tener unas reglas de juego que son para todos igual y que deben en última instancia beneficiar a la producción, pero no se puede anteponer beneficiar la productividad a la salud de las personas. ¿Y cree que eso no va a condicionar nada a inversiones? ¿Cree que lo van a llevar bien las industrias, todo esto? No, esto siempre va a ser un tiro y afloja. Nosotros, de hecho, hablamos con un pacto de las industrias. Nosotros no estamos planteando echar a las industrias. De hecho, nosotros lo que creemos, y Gaspar Llamazares, que usted sabe que visitó Arcelor y se reunió con un alto directivo de la zona sur de Europa, para España, bueno, una de las cosas que hemos constatado es que había poco diálogo, pero porque la propia industria nos lo comentó, había poco diálogo por parte de la Administración del Principado con las industrias y en particular con Arcelor. Me consta que el actual gobierno y me consta que el actual señor consejero está intentando abrir ese diálogo al más alto nivel, ¿no? Yo creo que con las industrias hay que pactar por eficacia, si me permite usted la expresión, por pragmatismo, porque si intentamos imponer medidas que de alguna u otra manera no las consensuamos, si hay alguien que tiene excelentes servicios jurídicos, eso es Arcelor, y ha dado muestra de ello, tumbando varias de las resoluciones que a veces impuso la propia Consejería de Medio Ambiente. Por lo tanto, nos pueden caer todos el poco pelo ya que nos queda, no, eso lo saben muy bien. Esperamos. Los servicios jurídicos del Principado lo saben muy bien eso. Efectivamente. Que son unos pardillos. Por lo tanto, efectivamente, por lo tanto, lo que es eficaz es llegar a un acuerdo de inversiones con la industria que permita mejorar los niveles de contaminación. Y en esas inversiones probablemente tenga que acompañar en medida de lo posible y que no contradica la política, la normativa comunitaria ni las leyes de mercado, probablemente tenga que acompañar en la modernización de instalaciones que tienen que ver con el medio ambiente, pues probablemente el Gobierno de Asturias y el Gobierno de España. No es posible un plan del aire para Gijón donde la aportación privada sea 6 millones y la del Principado 250.000 euros, porque muestra un escaso compromiso del Principado. Sí, ahora voy a entrar en ello que está usted diciendo ahora. De todas formas, todo esto que dijo hace un momento
Eso está todo relacionado con la, no sé, con la personalidad de Belén Fernández, de la anterior consejera, ¿no? Sí, Las no relaciones con la industria. Y ahí ya sabe mi opinión, la he Ya. manifestado muchas veces. Cuando la volvieron a nombrar consejera de Medio Ambiente dije que no era una buena propuesta, desgraciadamente, para Gijón, porque primero porque ha partido de negar la rehabilidad, no ha tenido diálogo ni acuerdo pues con la industria en este caso, y bueno, me ha parecido una consejera en este sentido con una muy mala gestión. Yo 2 veces tuve ocasión de terminar artículos diciendo el día que no esté la consejera, Asturias tendrá un problema menos. De las pocas veces que fui profético, casi siempre me equivoco, pero en esto se pudo constatar que en cuanto marchó con el siguiente consejero, con Fernando Lastra, se van, digamos, desatascando los problemas. Bueno, acaba de nombrar lo del aire. ¿Qué le parecen las mediciones del aire? Digamos, la nueva herramienta con la que cuenta el ayuntamiento, que no tenía, comprar un aparato ustedes para el ayuntamiento de Gijón para medirlo, y resulta que en la zona de Lauredal empieza a dar, siempre que hay viento del suroeste, por las noches inmediatamente supera el umbral máximo que permite la normativa europea. No, es peor, lo supera por el día y por la noche ya lo supera como en torno a 10 veces pues, ¿qué le parece los eso? mínimos admisibles, ¿no? Y si es en fin de semana, más. O sea, imagínense, ¿no? Bueno, eso quiere decir que está habiendo muy poca transparencia, ¿no? Y eso quiere decir que yo creo que hay datos que demuestran que los vecinos tenían razón y, por lo tanto, que el Principado por un lado y las industrias por otro están ocultando datos reales de contaminación que realmente existe, ¿no? ¿El Principado oculta, usted cree? Voy a decirlo de otra manera más suave. Yo creo que hay que abrir un debate, en una iniciativa que llevamos nosotros al Pleno del Ayuntamiento lo planteamos, creo que hay que abrir un debate sobre el estado de las estaciones. Nosotros hemos pedido que nos manden la homologación de las estaciones. Le hemos pedido al Gobierno de Asturias. Y no pedimos las cosas por casualidad, le hemos pedido que nos manden una homologación de las estaciones que tiene el Principado. Estamos esperando por ella. Yo creo que hay que hacer un debate de la ubicación de las estaciones y del estado de las estaciones. Y digo todo esto para que parezca menos injusto, porque da la sensación de que si no estoy diciendo que alguien manipula. No quiero llegar tan lejos en esa afirmación. Pero creo que vale la pena que haya un debate sobre cómo está el estado de las estaciones de medición y sobre todo dónde se ubican. Porque esto que antes era una opinión gratuita, oiga, ahora que hay una estación móvil del Ayuntamiento de Gijón y que comprueba determinados resultados, quiere decir que, bueno, que alguna de estas cosas probablemente las hay. Hay una iniciativa en ese sentido aprobada por el Pleno de Gijón por unanimidad, imagínese usted, de Izquierda Unida, en el sentido de pedir todas estas cosas, ¿no? Este viernes se va a discutir una proposición no de ley similar en el Parlamento del Principado y sabemos por el Gobierno que no le ha parecido mal la iniciativa. Vamos a ver el viernes qué vota, ¿no? Estas competencias en el ayuntamiento, que es una cosa, bueno, muy atípica, las lleva la alcaldesa directamente. ¿Cómo le parece que las lleva la alcaldesa a la cuestión del medio ambiente? Bueno, yo creo, si me permite la expresión, yo creo que le pone ganas, que no es poco. Yo de la alcaldesa tengo que agradecer, por ejemplo, que a sugerencia nuestra de Izquierda Unida, para la ordenanza de medio ambiente en nuestra ciudad, que como usted muy bien sabe se cambió, hiciera una mesa amplia de fuerzas políticas, sociales, donde estaba la propia plataforma, donde estaban todos aquellos que entendían que tenían que hacer aportaciones a la ordenanza y que de hecho hicieron. Hicimos una mesa para debatir esas aportaciones. Y esto que a veces suele sonar a lío, la verdad que fue una experiencia muy interesante y muy positiva. Es decir, porque se vio qué cosas podrían ser de la ordenanza municipal, cuáles podrían ser, más que de una ordenanza autonómica, de una ley de medio ambiente, que sabe que somos la única comunidad autónoma que no la tenemos de toda España. Y bueno, hubo un debate en ese sentido franco y creo que tenemos una ordenanza en ese sentido de medio ambiente positiva. ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo creo que ahí la alcaldesa tuvo una actitud positiva. Es decir, yo creo que la alcaldesa ha dejado trabajar. Y ha liderado ese grupo en concreto de trabajo, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que la alcaldesa, al menos en esta materia, escucha, trabaja y escucha lo que se dice, ¿no? A todo, no lo había preguntado antes. ¿Usted cree que este plan de urbanismo que tiene que ver con todo esto, el PGO, lo van a anular los tribunales una vez que ya se haya aprobado? Nosotros, Izquierda Unida, fue quien planteó en un pleno que hubiera un informe externo. Ya no soy capaz de hacer más propuestas. Vamos por el quinto informe. Por eso. Hay un informe del anterior equipo, del nuevo equipo redactor, hay un informe del secretario del ayuntamiento y hay un informe de los técnicos de urbanismo. Mi fuerza política pidió, se votó, se aprobó y el gobierno lo encargó un informe externo, ¿no?
Nosotros somos políticos, no podemos darle más vueltas a este asunto. Lo que podemos pedir es que haya garantías suficientes y que el Gobierno apure todas las garantías suficientes. Bien, hemos pedido todos los informes que han... Y todos a favor. Y todos a favor del procedimiento que se estaba haciendo. Por lo tanto, yo creo que ahí el debate político ya, oigan, hay 5 informes, yo no soy jurista. En fin, es lo que hay, ¿no? La renta social, digamos, medida estrella por ahora de todo este mandato, muy novedoso esta instalación, porque no lo tienen ningún ayuntamiento. Llevo unos meses ya en la práctica, de contraste en la práctica, de peticiones, no sé, eran 3.000 inicialmente, luego fue aumentando del público. ¿Cómo ve? ¿Cómo va la prestación esta? Nosotros hemos hecho una primera valoración positiva en cuanto puesta en marcha de lo que es la renta social, plan de emergencia social, ¿no? Junto con esa primera evaluación positiva también decimos que nos parece que va lento. Porque hay 4.000 peticiones. Dese cuenta que esto entró en vigor con el presupuesto en enero. Sí. Bueno, hay 4.000 peticiones, pero resueltas hay pues poco más de una cuarta parte, algo más de 1.000, ¿no? Y tenemos una segunda convocatoria para sacar, ¿no? Que se sacará, esperemos que en los próximos días o semanas. Por lo tanto, insisto, creemos que la puesta en marcha en sí ha sido positiva. Es una cosa que nosotros habíamos reivindicado y creo que hemos aportado bastantes criterios en torno a cómo debía articularse, pero bueno, nos gustaría que avanzara con mejor ritmo, que hubiera más eficacia en el desarrollo del instrumento. No obstante, el instrumento, insisto, nos parece positivo que sea puesto en marcha. Cuestión de la seguridad, la ordenanza de convivencia, bueno, que tanto llevó el anterior mandato consensuarla con multitud de asociaciones y demás. Usted, sin embargo, hizo alguna intervención pública demandando que se revisara esa ordenanza, después de problemas muy notorios, que hubo algún caso muy notorio de seguridad nocturna en zona de ocio y de copas, bares de copas aquí en Gijón. Hay que, tan pronto, hace nada, se aprobó y hay que revisar esta. Está en revisión, ¿eh? Lo que pasa es que como tantas otras cosas en el ayuntamiento llevan en revisión meses, como la de subvenciones, que lleva en revisión meses, como el plan reto de modernización de la administración, que está absolutamente congelado y lleva meses en revisión. Sí. Le podría poner, tendríamos para todo el programa de las cosas que están en estos momentos en revisión y que están paralizadas, ¿no? Pero esta en concreto está en revisión, se ha abierto el procedimiento, pero bueno, está ahí parado, ¿no? Y yo creo que la otra fue un copia y pega malo, que lo único que propone son medidas de sanción y nada más, ¿no? Y una cierta privatización casi indiscriminada de los espacios públicos, ¿no? Nosotros creemos que hoy hay experiencias en España que vale la pena mirar, y le voy a dar 2, la de Arribas y la de Bilbao, donde hay intervención de mediadores, donde hay intervención de los ámbitos juveniles, donde se buscan, bueno, determinados procedimientos, métodos, bueno, pues más o menos donde las penas o las sanciones se hacen servicios a la comunidad en sustitución de penas o sanciones. Es decir, hoy en España ya se han iniciado en muchas ciudades determinados procedimientos que lo que estamos planteando es que se estudien, que se vean, que incluso el Consejo de la Mocedad hizo aquí unas jornadas donde participó el propio concejal de seguridad y gente de otro país, de otras ciudades, y bien, y ahí se valoraron toda una serie de experiencias. Lo que estamos pidiendo es que todo eso se ponga en marcha y que se valore y que se vea, porque casi todos hemos coincidido. No veo a Foro tampoco defendiendo la anterior ordenanza, ¿eh? No le veo ahí situado. Yo creo que le veo más en escuchar lo que se pueda proponer, y espero que el camino además sea ese. ¿Y a usted no le parece que si un ciudadano está pues de noche tomando algo con los amigos y poco después aparece en la UBI, no se debe mandar al que le manda la UBI a ningún trabajo comunitario, sino a la cárcel? Hombre, los temas tienen que ir en función de la graduación, efectivamente, de la gravedad del delito, eso es evidente, ¿no? Pues como si le ha asesinado, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero reconózcame que eso no son, afortunadamente, lo que más se ve en esta ciudad. El último informe de la Policía Nacional dice que somos la ciudad más segura de España en elementos delictivos, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Eso no quiere decir que cuando hay casos puntuales, pues intentemos que haya riesgo cero. Eso es imposible, casi difícil, ¿no? Y lo tenemos que intentar, y tener una ordenanza de convivencia que dé protagonismo no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que además sabe cómo están, escasas a veces por decisiones del gobierno de este país, tanto la policía local como la nacional, sino que dé protagonismo también a los agentes, que son los ciudadanos, que son las personas, que son parte de esa convivencia. Es decir, intentemos ser todos sujetos activos de una mejor convivencia en Gijón. No creamos que lo vamos a resolver todo con policía, ¿no? No, y en esas mismas situaciones de tumultos, de peleas,
¿unos mediadores pueden hacer algo cuando está la gente, bueno, a punto, acaban de empezar o acaban de terminar? Yo creo que pueden hacer algo, pero sobre todo después tenemos que hacer más reflexiones. Es decir, estamos teniendo en el problema del fomento el problema que tuvimos en la arena hace unos años. Hay que tener mucho cuidado cómo se concentran los espacios de ocio de carácter juvenil nocturno. Entonces, bueno, porque eso también es diseñar la ciudad, eso también es ordenar la ciudad, eso también es intervenir en la convivencia de la ciudad, ¿no? Y es evidente y obvio que se están concentrando el ocio juvenil nocturno en un espacio cada vez más reducido de la ciudad y que eso puede dar lugar a las tensiones. Todas esas reflexiones hay que hacerlas. No solo es el voluntarismo de un mediador o de varios mediadores que también, sino es un conjunto de cuestiones las que debemos ver, ¿no? Y después, yo lo he dicho también, en determinados momentos tendrá que haber presencia policial disuasoria y proporcionada. Proporcionada es que tendrá que haber una patrulla, no 20, que tendrán que intervenir cuando hay lío. No pedir carnés de identidad a todo el mundo sin que haya lío, por entendernos, ¿no? Bueno, todas esas cosas hay que conjugarlas, ¿no? Me da tranquilidad eso que dice usted de la policía, más viendo cosas que pasaron. No sé, yo siempre lo digo, hace muchísimos años yo veía en Ámsterdam a la policía a caballo en la zona de copas. Aquí sería un golpe de Estado, era la policía a caballo, pero claro, en Ámsterdam ya tenemos cierto complejo democrático, decimos, eso saben más. En Canadá, 3/4 lo mismo. En Lisboa, sin ir más lejos, en Lisboa hay por las noches patrullas paseando por las zonas de copas perfectamente integradas y perfectamente... Imagínese que aquí lo pusiera Foro, que diría Izquierda Unida. Y informando a los turistas de dónde queda tal calle. Quiero decirte yo, insisto, yo creo que se puede hacer de forma proporcionada. Y yo creo que además en determinados momentos hay que hacerlo. Es decir, es más, yo estoy mucho más a favor de esa medida que de cámaras de videovigilancia o otros tipos de cosas que pueden colisionar, bueno, pues con la privacidad de los ciudadanos y con muchas de esas cosas. Es decir, yo no veo, por ejemplo, la solución de las cámaras que tanto se demanda, por ejemplo, por el Grupo Ciudadanos, y yo no tengo ningún problema en que haya una policía disuasoria y proporcionada, además en este caso local, pues en determinadas zonas a determinadas horas, sin ningún problema. Estamos en el último trimestre del año, trimestre de presupuestos. ¿Cómo encaran ustedes la cuestión de los presupuestos de 2018? Lo encaramos con voluntad de acuerdo. Nosotros el año pasado nos abstuvimos y gracias a esa abstención y a la decisión si puede, vio luz un presupuesto que evidentemente tenía una serie de condicionantes que a las fuerzas políticas, en este caso de la izquierda, nos parecían importantes, ¿no? Es obvio que nadie debe esperar un cheque en blanco. Ahora nosotros somos partidarios de que haya presupuesto. Yo lo he dicho y lo voy a repetir hoy. Nosotros nos hubiera gustado un gobierno de izquierdas, no lo ha habido, y a partir de ahí, de ese fracaso, que es sobre todo el fracaso de la izquierda, lo que no podemos es, en la coyuntura económica y de crisis que hay, lo que no podemos hacer es bloquear la acción en la ciudad. Porque eso significa muchas cosas. Significa que los acuerdos de concertación no salen, significa que determinadas políticas sociales no salen, significa que la renta social no sale, significa que en un futuro, como usted sabe, cada presupuesto se hace sobre la base del liquidado anterior, más con una regla del techo de gasto, la liquidación del anterior, más la previsión de subida del Producto Interior Bruto, ¿no? Bien, cuanto menos se ejecute, menos presupuesto hay para los años siguientes. Sí. Con lo cual, bueno, esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En esa coyuntura, si la izquierda hemos fracasado para formar un gobierno, la izquierda lo que no puede fracasar tampoco es en el bloqueo permanente de la ciudad, porque los ciudadanos no lo entenderían. Es decir, no es posible que no dejes gobernar y que encima hagas un bloqueo permanente durante 4 años de los temas de la ciudad. A partir de ahí, nosotros tenemos la voluntad de hacer acuerdos. A alguien se le puede extrañar, hombre, pero Foro es de derecha. Digo, oiga, bien, yo sé que es Foro. Ahora bien, yo también lo digo, en medida que no pidan un cheque en blanco, sino en medida que estén dispuestos a aceptar algunas de las propuestas, pues lógicas, que nosotros hemos llevado en el programa, nosotros estamos dispuestos a que la ciudad no se bloquee en esta legislatura, ¿no? Me parece un tema importante que tiene mucho que ver además, bueno, pues con el desprestigio de la política y con que parece que cuanto peor van las cosas mejor, no se sabe para quién, porque yo soy de los que creen que cuanto peor van las cosas, peor irán para todos. Para todos, sí. Para todos, para los ciudadanos, pero también para los políticos, porque cada vez hay una desafección mayor, como usted sabe, de los ciudadanos hacia la política, ¿no? Bueno, sabía ya hace años la ensayó Izquierda Unida sorprendentemente en Oviedo y no le fue mal. La vía apoyó presupuestos de un gobierno de derechas. En aquel caso, además, era un gobierno el continuador de Gabino Lorenzo. En Oviedo creo que una vez nos hemos abstenido o hemos votado... Votado a favor.
Sí, ha votado a hombre, favor claro. incluso. Las No lo inversiones, sé. sí, hombre. No lo ¿Cómo me sé. extraña que usted, que estaba en el Parlamento, no recordará eso? Sí. Lo que pasa es que no sabía si era abstención o voto a favor. No, No me acordaba si era abstención voto o a voto favor. Los presupuestos participativos, que uno que tenga una mentalidad más clásica, antigua como la mía, le llama la atención, ¿no? Porque parece que los ciudadanos escogen cosas y hacen el papel de concejales, más o menos. Es una realidad que se va imponiendo en Gijón. Bueno, Con sería una mucho cantidad decir. determinada, con 6 millones de euros, me parece, de limitación. 5 más 3. 5 más 3, sí. 5 más 3, 8, ¿no? Una parte ligada a los consejos de distrito, otra a los ciudadanos directamente, ¿no? Es mucho decir porque lo que se ha quejado recientemente la Federación de Asociaciones de Vecinos es que da igual lo que voten los ciudadanos porque pues no se ejecuta. Ya, o sea, bueno, la mayor parte se queja la oposición también de lo que ellos proponen. La mayor parte de los... Sí, porque yo creo que hay que darle un sentido común. Nosotros tenemos un documento, bueno, que en su día presentamos, desgraciadamente creemos que no salió adelante, de lo que creíamos que debían ser los presupuestos participativos, y no es esto del último que proponga alguien. Es decir, las cosas al final tienen que tener también una coherencia. Evidente. Porque si no... Mire, hay una cosa que nos sorprendió. Dicen la concejala la señora Monse fue a un colegio y cuando los directores le hacían determinadas demandas, le dijeron, hombre, pues preséntese ustedes a esto de los presupuestos participativos. Claro, da para broma, pero no es broma, pasó de verdad. Es decir, esto no es posible. No puede haber presupuestos participativos y descuidar las demandas de los colegios, otras demandas que son fundamentales y que son labor del ayuntamiento y de forma particular del gobierno, ¿no? Bueno, todo es labor del ayuntamiento, cualquier inversión en la ciudad. Todo. Pero lo que no se puede, por decirlo en términos más coloquiales, es vestir un santo para desvestir otro, eso es evidente, ¿no? ¿Cómo le va usted a decir a un director de un colegio si tiene una necesidad, oiga, presente usted en el presupuesto participativo? Además, imagínese la congruencia, ¿qué colegio se llevaría la obra que necesita? El mayor, nunca el pequeño, el que más capacidad tuviera de votar en el presupuesto participativo. Claro, esto planteado así es una locura, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Yo creo que hay que reconducirlo, yo creo que el proceso está muy mal orientado y después, insisto, lo peor encima de todo es que la mayor parte de las propuestas que salen ni tan siquiera se llevan a cabo, ¿no? Pero eso ustedes también se quejan como grupos políticos, la oposición dice, acordamos tales cosas y no se ejecutan. Bueno, sí, no es una novedad de la asociación de vecinos, la asociación de vecinos es el último que se sumó a esa queja. O sea, que ese es un debate ya de este mandato y del anterior ya. Puede servir para más cosas, sí, claro. Eso se lo reconozco. Quería hacer preguntas, digamos, todos política, pero estrictamente de política. Si son, si puede, Izquierda Unida, mirando, parece que ustedes han avanzado en el entendimiento a lo largo de este mandato, las dos fuerzas. Sí, hemos coincidido en cosas, hemos hecho iniciativas conjuntas. Yo creo que la voluntad de nuestro grupo es coincidir con la izquierda en general, también con el PSOE, pero es verdad que tenemos más coincidencias programáticas y en el día a día con si son, si puede, ¿no? Me gustaría que hubiera acuerdos de la izquierda, sabido que somos una izquierda plural y que cada cual tiene sus matices y sus propias percepciones, ¿no? Dicho eso, es verdad y lo reconozco que nos ha resultado más fácil acordar con si son, si puede, probablemente porque nuestros programas se parecen, que con el Partido Socialista, ¿no? Sí, eso es evidente, hay una buena relación que como es obvio no la hay, además, por ejemplo, muy cerca de aquí, en el nivel autonómico, ¿no? Pero sí, podemos decir que en Gijón, entre si son, si puede y Izquierda Unida hay una relación fluida, respetuosa y fluida. Pero si uno mira al principio del mandato, simplemente los debates sin propuestas, ustedes, y quizá además usted tenía toda la trayectoria del Principado, tenía más feeling con el Partido Socialista inicialmente en los debates. El otro era un cuerpo extraño todavía, si no se puede. Y sin embargo hoy día no. Hoy día el Partido Socialista va quedándose a un lado y hay más entendimiento entre Izquierda Unida y si son, si puede. No, yo creo que al principio y es una percepción subjetiva, absolutamente subjetiva y personal. Yo creo que al principio del mandato yo tuve la sensación de que tuvimos que marcar un poco el territorio, ¿no? De que parecíamos una fuerza minoritaria que daba la sensación de que el PSOE y si son, si puede se la disputaban como una pelota de ping-pong, ¿no? Entonces tengo la sensación de que tuvimos que marcar un territorio, decir, perfil propio, capacidad de propuesta propia y nosotros íbamos a coincidir en función de nuestras propuestas y de nuestro programa. Sí tuve esa percepción de que tuve que hacer un cierto, marcar el territorio y decirles, oigan, no, nosotros no estamos, que nadie se equivoque, Izquierda Unida es y va a seguir siendo una fuerza autónoma. Nosotros no vamos a ser muleta ni del PSOE ni de si son, si puede. Vamos a ser una fuerza política autónoma que vamos a coincidir con las otras dos por cuestiones programáticas. Sin embargo, lo acaba de señalar usted, en el Principado es todo lo contrario. Si hay dos grupos que tienen una cierta tensión, bueno, también la tienen con el Partido Socialista, Podemos, pero hay una
bueno, pues hay una cierta tensión entre todo el tiempo entre el grupo que lidera Gaspar Llamazares y el que está Emilio León. Claro, yo eso también lo voy a ver con subjetividad, es una opinión también personal y visto desde Gijón, ¿no? Sí. Yo creo que Izquierda Unida, no solo Gaspar Llamazares, sino el actual coordinador, Ramón Argüelles, ha hecho esfuerzos por entendimiento, por compartir propuestas. Sé que ahora estamos viendo la posibilidad de compartir un bloque de propuestas para plantearla al gobierno y bueno, yo creo que podemos a esa pretensión nuestra, ¿no? Tengo la sensación de que recibimos con frialdad por Podemos nuestras propuestas de colaboración, ¿no? Yo esa sensación, no estoy allí, pero desde aquí veo que la relación es totalmente diferente a la que hay en Gijón y me da sensación de que es más por la frialdad de Podemos que porque Izquierda Unida no quiera. Novedad en el Partido Socialista. Al frente del Partido Socialista después de 17 años, Adrián Barbón. ¿Cambian las cosas del Partido Socialista, usted cree? Tendremos que verlo en los próximos días, en las próximas semanas, ¿no? Tendremos que ver eso, qué implicación tiene en el conjunto de la actividad del partido, en la autonómica y en la municipal, ¿no? En el partido globalmente, ¿no? Si me permite, algo ya se ve. La lengua cooficial, no a los toros. Va a decir que es una anécdota. Yo me va a permitir que le diga esto. En una izquierda sin señas de identidad no dejan de ser auténticas señas de identidad para esa izquierda. No, mire, bueno, lo de la lengua a mí me parece un tema importante, lo de los toros me parece que no es un tema menor, pero a mí lo que me gustaría que hubiera cambios por parte del Partido Socialista es en los temas fondo, en los económicos, en los fiscales, en los que configuran la política y el núcleo duro de la política, ¿no? Bien, vamos a ver si ahí, porque ¿qué significa que esté Adrián Barbón? ¿Que se va a deshacer el camino en el impuesto de sucesiones? ¿Que se van a aceptar las propuestas de Izquierda Unida en el impuesto de patrimonio? ¿Que se van a aceptar los impuestos verdes que se abren espacio en toda Europa? Bien, esa va a ser la prueba de fuego, ¿no? Si eso se va a aceptar, bueno, pues estaremos asistiendo a un cambio en el Partido Socialista que, bueno, pues que es para celebrar, ¿no? Sin desmerecer ninguno del otro, no desmerezco ni la oficina de la lengua ni el tema sobre los toros, pero nosotros queremos ver el cambio del Partido Socialista en los asuntos duros de la política, en el núcleo duro de la política. Usted lleva muchos años en política, pasó por muchas situaciones, estuvo consejero de gobierno, estuvo como portavoz parlamentario, diputado, ahora concejal. Voy a preguntarle por Cataluña. No le haría este tipo de preguntas a la mayoría de los concejales del Ayuntamiento de Gijón, pero usted lleva muchos años y tiene una visión más amplia. Me va a permitir que le presupongo esa visión más amplia. ¿Cómo ve la cuestión catalana a día de hoy? La veo con mucha preocupación. Es decir, es más, no doy crédito. Si me lo hubieran dicho hace un mes que pasaría todo esto, no me lo creería, ¿no? Es decir, lo que pasó en el Parlamento hace unas semanas no fue de recibo. No se puede, en nombre de la democracia, pisotear a la oposición. A una oposición que en términos de voto representa el 53%, pero como esto de la proporcionalidad no existe, después en escaños la representación es otra, pero lo real es que no la has dejado enmendar y casi ni abrir la boca al 53% del Parlamento, ¿no? Infringiendo un reglamento del propio Parlamento, no ninguna ley española, un reglamento del Parlamento de Cataluña, o ignorando los informes de los letrados del Parlamento de Cataluña, ¿no? Claro, esto yo cuando lo vi dije, no es posible, ¿no? Porque todos tenemos esa imagen de Cataluña, sociedad avanzada, europea, moderna. No es posible, esto solo se ve en otro tipo de parlamentos, ¿eh? Normalmente no está ninguno en Europa, ¿no? Y después también me pareció absolutamente desafortunada y desproporcionada la actuación violenta que se dio en el entorno del referéndum, ¿no? Yo creo que eso fue algo inaceptable en un país democrático. No, si lo creyera yo no tendría un problema, el gobierno de España. El problema es que esto lo ha dicho la Comisión Europea, la ONU quiere hacer una comisión independiente para que investigue la violencia, o un importante diario, no precisamente de izquierdas, dice que el presidente del gobierno de España es un matón, ¿no? Esa es la realidad política que tenemos en Europa, ¿no? Y alguien se equivocaría si creyera que este partido se juega solo en España o solo en Cataluña. Este partido se juega también en Europa. Mire, yo no soy independentista, Izquierda Unida no es independentista, no creemos en la independencia de Cataluña, pero tiene que haber una solución dialogada y pactada. Porque sé que usted me puede decir, oiga, ¿y si el lunes, como parece que está previsto,
hacen una declaración unilateral de independencia, ¿qué hacemos? Miren, no se declara independiente quien quiere, se declara independiente quien puede. Y para poder tienes que tener los oportunos reconocimientos, no solo del Estado español, que es un problema, pero que quizá incluso no fuera ni el mayor. Tienes que tener un reconocimiento sobre todo de las autoridades europeas, del Banco Central Europeo, de la Junta de Seguridad. Tienes que tener una serie de reconocimientos que te permita intervenir en la política. Porque eso es... Yo por hacer preguntas, si me permite, porque esto daría para un debate entero, Sí, sí. por hacer preguntas al aire. Cataluña tiene una importante deuda. No va a necesitar ya financiación, no va a tener que recurrir al FRAP, al instrumento de financiación autonómica. No, parece que no, que del gobierno de España. Que irían fuera, que harían... Sus bancos hoy han sido los que más han caído en bolsa, los bancos catalanes. ¿Los bancos catalanes no van a necesitar al Banco Central Europeo? No, yo creo que se van a ubicar en el resto de España, irán a Madrid. Trasladarán su sede en las próximas semanas. Si se declaran independientes, trasladarán su sede. Sí, pero le estoy diciendo que hay un conjunto de problemas. Sí, claro. Que es que a mí me sorprende que no sean parte del debate en Cataluña y en España. Es decir, Cataluña es el 19% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero no va a tener efecto solo en la economía española, va a tener también efecto en la competitividad de la economía catalana, Más por que lo que le la estoy nuestra. diciendo. Más todavía por que las la relaciones que española. usted tiene que tener, oiga, Sí. con la financiación que recibe en una comunidad enormemente endeudada, por sus relaciones con el Banco Central, por las relaciones de su banca. ¿Qué va a pasar con el euro? ¿Va a ser la moneda de Cataluña? ¿Va a ser otra? ¿Esto ha configurado parte de algún debate en Cataluña o en este país? ¿O el debate solo es de sentimientos? ¿O el debate solo es de banderas? Un debate de banderas o un debate frontal no nos lleva a nada. Nos lleva a gestionar emotividades. Nos lleva a gestionar lo que sería un partido Real Madrid-Barcelona, pero esto no es un partido de fútbol. Esto no es un tema del frentismo ni de quién agita más banderas. Ese es un debate que siempre perderemos. Estoy convencido, y lo perderemos en España y lo perderemos en Cataluña, o lo perderán los catalanes. ¿Qué le pareció el discurso del rey? Esperaba otra cosa, no porta. Mire, yo intento ser serio en política. Yo sé que el rey tiene que hablar de respetar la legalidad, solo faltaría, es el jefe del Estado, ¿no? Con lo cual eso me lo puedo esperar como punto número uno, ¿no? Pero claro, el rey en la Constitución española prevé que sea mediador y árbitro. Ese es su papel que le da la Constitución española, ¿no? Su discurso no fue de mediador y árbitro. Sí que tenía que hablar de la legalidad, es evidente. ¿Cómo no va a hablar de la legalidad? Eso es evidente y obvio, ¿no? Pero no es posible, y ha habido mucho debate en torno a esta cuestión, que el rey no mencione la palabra diálogo. No es posible, porque hay que mandar ese mensaje también. Hay que mandar ese mensaje hacia Cataluña, hay que mandar ese mensaje hacia España, pero sobre todo hay que mandar ese mensaje hacia Europa. Yo le insistí en todos los organismos que prácticamente nos están diciendo ahora que España somos un país de brutos y que tenemos un presidente que es un matón. ¿Y Rajoy con quién debería de hablar? ¿Con Puigdemont debería de hablar? Con todo el mundo. Que les recuerdo que Puigdemont es una persona procesada. Él directamente e indirectamente con todo el mundo. Con todo el mundo. Directa e indirectamente. Hay un presidente, hay una vicepresidenta que yo sé que ejerce y que habla en Cataluña, ¿eh? Estos son secretos a voces, la vicepresidenta. Pero claro. quiero decirle que después de ese 6-7 de septiembre que usted hablaba antes, de lo tremendo que fueron esas sesiones parlamentarias, luego se tramitaron querellas. Y esas querellas afectan a las principales personalidades de la Comunidad Autónoma Catalana. Y Puigdemont, igual que hoy hacía un requerimiento a la Audiencia Nacional al jefe de los mozos, o de los Mossos, pues le van a hacer un requerimiento por sedición, sino por rebelión. Es fácil tener relación institucional, no tener reuniones secretas. Es fácil tener una relación institucional con personas que tienen ese tipo de querellas. Debe tenerla porque, mire usted, es el símbolo de los 2 millones que se han movilizado en el referéndum, que se movilizan casi cualquier día habitual. Y ese símbolo, cuanto más le convierte usted en símbolo, menos fuerza le quitará a esos 2 millones. Probablemente usted los amplíe. Es decir, quitando los símbolos no quitamos el problema. Y por lo tanto lo que hay que intervenir es sobre el problema. Intervenir sobre el problema, sobre la base social y electoral que tiene el independentismo, que no es mayoría en Cataluña y que no están legitimados para declarar para hacer una declaración unilateral de Tampoco independencia. estaban para convocar un referéndum, en la medida que lo convocaron. Y yo creo que de hecho hay que evitar todas las medidas, pero mire, la declaración en sí, yo se lo decía antes, es un brindis al sol.
Ya, es un brindis al sol. Y si hacen esa declaración, si salen al balcón, se repiten la estética de Companys y tal, y salen allí, y también debe el presidente del gobierno decir, quiero ver al presidente de la Generalitat. No, tendrá que decirle que eso no sirve para nada, que está cometiendo una responsabilidad, que está fracturando la sociedad española y, por contra, también la sociedad catalana y una buena parte de la española, y que le ponga su actitud. Y tendrá que cualquier medida concreta de carácter económico o de carácter administrativo que intente concretar esa declaración, evidentemente paralizarla. Evidentemente paralizarla. Y no declarar... Es decir, oiga, si intenta tener una agencia tributaria que empiece a recoger todos los impuestos, pues evidentemente, ¿no? Pero a mí es que esto me parece todo de un nivel de locura. Y no aplicar el artículo 155 de la Constitución. Aunque declaren la independencia, no aplicarlo. Yo creo que hay que ver en cada momento cómo se puede revertir situaciones que vayan, que pretendan desarrollar la independencia, y habrá que ver en cada momento qué respuesta hay para impedir esas situaciones. No sé si me explico. Sí, sí. Yo no sé si eso es aplicar el 155, son medidas concretas que evidentemente las habrá. Las ha habido hasta ahora sin aplicar el 155, ¿no? Sí, ya ve para lo que sirvieron. No Bueno, haber sí. urnas. ¿Y usted cree que por muchas medidas más que apliquemos van a servir? ¿O cree realmente que esos 2 millones van a estar ahí dispuestos a movilizarse un día sí y otro también y a tener un verdadero problema de convivencia en Cataluña y probablemente fuera de Cataluña? Yo creo que no va a desaparecer. Yo creo que el problema no desaparece si no es sobre la base... Primero, la solución a este problema no va a satisfacer a todo el mundo. Probablemente no satisfaga a casi nadie. No hay soluciones para un problema de estas características sobre la base de que ninguno de los actores quede satisfecho. Pero tendremos que buscar algún encaje de Cataluña en el Estado español que no signifique la independencia de Cataluña. Dándoles el 100% de los impuestos, como al País Vasco, por ejemplo. Bueno, yo no creo que tenga que ser exactamente el 100% de los impuestos, pero tiene que ser una situación que evidentemente permita el encaje de Cataluña, que permita recobrar el diálogo con la parte del nacionalismo más moderada y más seria, que permita hablar también con la izquierda catalana, que no está de acuerdo con la independencia, y que permita una situación que supere la situación de ahora, porque es la peor de las posibles. Y porque si fuera una independencia sería la peor de las posibles. Y por lo tanto tenemos que tener el sentido común de reconvertir esto en una situación que no sea mala para España, pero que en la que Cataluña también pueda sentirse cómoda e integrada. Yo no veo otra solución. Si uno mira para atrás, yo estaba viendo en YouTube una entrevista, no sé si fue ayer, de hace unos meses, de Évole, a Lluís Llach. Bueno, usted y yo conocemos bien a Lluís Llach de siempre. Me hizo ver, él se expresa muy moderadamente, normal, es un diálogo civilizado completamente, y dice todo el tiempo, lo que tenemos nosotros, que no tiene España, es a construir un proyecto, todos construir un proyecto. Esta manera de ver el nacionalismo las cosas, todos estamos construyendo proyectos. ¿Y cómo que todos juntos? En Cataluña hay ricos y pobres. En Cataluña sí va a haber gente en el paro con los independentistas y con los marcianos gobernando. Y va a haber traficantes de armas, y va a haber gente que va a evadir Hacienda, y gente súper rica. No existe esas visiones nacionalistas. Es como, no sé... No, yo en eso le voy a dar la razón. Mire usted, de lo que no se habla en Cataluña en estos momentos ni en España es de la corrupción, del desempleo, de la violencia de género, y todos esos problemas siguen estando ahí, y de lo que no se habla ni en Cataluña. De la porquería de servicios públicos que está dando Ahora Cataluña. mismo le iba a decir yo, de lo que no se habla en Cataluña es del profundo deterioro de los servicios públicos, fruto de recortes no solo de España, sino fruto de recortes también del gobierno de Cataluña en los últimos años. Eso es evidente. Y eso es de lo que no se habla. Y de cómo va a ser la situación de los trabajadores, de las clases medias, de los desempleados, de los jóvenes, en Cataluña y en España. Sí. Por eso a mí lo que me parece irracional es hablar de una independencia sin consecuencias políticas, económicas, para la propia Cataluña y para España. Porque yo, como una fuerza de izquierdas, lo que me preocupa es el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. Trabajadores en el sentido más amplio. Y los trabajadores no solo son los que van a una industria, en el sentido más amplio de asalariados, de autónomos, de toda la gente que usted quiera, ¿no? Esa es la clave, pero eso es la clave. Porque si no, la política es muy difícil hacerla en torno a fantasías. Porque las fantasías, el humo, tarde o temprano se va. Sí. Y detrás de la fantasía viene la decepción. Exactamente. Viene la decepción. Y yo, como usted y yo somos, si me permite la expresión, viejos rockeros, nosotros ya hemos vivido ya hemos vivido las elecciones del 79, la llegada de la democracia a este país, ¿no? Bueno, la frustración después de los que éramos chavales, de los que queríamos república, pero bueno, al final es sin república, pero bueno, vale, no tal, ¿no? Bueno, esa parte ya la hemos vivido, ¿no? Y ya hemos vivido que, bueno, que tiene elementos muy interesantes y a valorarlos, y que con el tiempo aprendes a valorarlos, y otros frustrantes.
Pero yo insisto, un país de una fantasía vive lo justo. Dicho eso, creer que resolvemos el tema por vía jurídica, por vía policial o por cualquier vía autoritaria, no me parece... Yo he visto lo que he visto gente ilusionadísima, gente durmiendo allí con las familias, con los críos, votando con una ilusión que tendríamos que recordar Utilizando a los críos. Sí, que tendríamos que recordar lo del 79, es decir, claro, todo ese sentimiento no se evapora. Yo creo que hay que ser más inteligentes que la frivolidad que utilizan los líderes del independentismo. Oiga, no le digo sus deseos, ni todo lo contrario de embellecer la respuesta. ¿Usted cree que va a ser independiente Cataluña? No, en ningún caso. Ni el año que viene ni el otro. No, en ningún caso. ¿Y cómo se va a parar? Yo no sé si dentro de 10 o 15 años. No, eso, digo 1, 2, 3 años. Luego ya... En ningún caso. ¿Y usted cómo cree al final? Pueden ser varias medidas, pero ¿cuál va a ser la clave para detener eso? Tener una mayoría en Cataluña, una mayoría, cuando hablo de una mayoría, tener un 60% de los catalanes que compartan vivir en un Estado español federal. Y que a nadie nos asuste lo federal porque somos ya casi un Estado federal. ¿Y eso se va a lograr en los próximos años, ese 60%? Eso necesita unos mimbres, una capacidad y un ejercicio de inteligencia, de generosidad y de convencimiento enormes en Cataluña y en España. Mire, eso con Mariano Rajoy no se va a lograr. Don Mariano Rajoy es un Tancredo. No le voy a decir a usted que comparta esta visión, evidentemente, porque es política, ¿no? Pero claro, es que Mariano Rajoy es el que cree que los problemas se solucionan solos y que el que resiste gana. Y le ha ido bien dentro de su partido y le ha ido bien como presidente del gobierno. Después de varias elecciones acabó de presidente. O sea, partimos de una estrategia que le va bien. Entonces ahora se dedica a consultar, a perder el tiempo, después intentará que la culpa no sea de él, sino del mundo mundial, y a decir que él hace lo que puede, cuando realmente no hace nada. Es terrible. Yo prefiero líderes políticos que se mojen, que se equivoquen y que si se tienen que marchar para casa se marchen. Pero necesitamos líderes políticos que actúen políticamente, que convenzcan políticamente y que a lo mejor en eso está el que se quemen incluso políticamente. Necesitamos eso. Y lo que menos necesitamos... Miren, yo el otro día que me decía, y dije, es verdad, dice, aquí parece que todo el mundo está jugando a cuanto peor mejor. El independentismo catalán y el PP. Porque da la sensación de que al independentismo catalán y al PP no les va mal. A ver si dentro de una semana o dos salen encuestas. Al PP no le va muy bien en esta batalla. Pero yo creo que electoralmente le va... Imagínese que sutilmente amenaza con elecciones anticipadas. No sé si le va a ir muy bien. Y si no hay presupuesto... Hombre, si lo gestiona como ha gestionado estas últimas imágenes... Sí, tras el 1, y no por lo que está usted diciendo, porque fue muy duro, yo creo que es al contrario, por lo ineficaz que es. No, claro. Un Estado que fracasa en la represión de un acto así, cuando anunció el propio presidente en el Parlamento urnas, que no va a haber papeletas, cuando las se va a votar. El público tiene le entra una razonable duda sobre la eficacia de tener ese señor al frente de la nave del Estado. Creo que eso es una constante en política, cuando sucede una cosa así. Pero bueno. Bueno, don Aurelio, pues muchas gracias por haber venido hasta aquí. Habrá visto que la parte más caliente del diálogo, como siempre, es la catalana. Lo otro son cosas convencionales que, afortunadamente, las tendremos siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos.